Bienvenidos, suspensionantes. Y bueno, aquí Charlie. estamos. Sí, aquí estamos en otro episodio en el que no se nos ven las caras. Que justamente me duele admitirlo, Marín. Me duele mucho admitirlo, pero han tenido buenas vistas. Dilo. Han tenido buenas vistas cuando no tenemos nuestras caras. ¿En serio? Sí. Entonces, Creo que el problema. El problema no eran los temas. No era era nada. la música, Éramos era nosotros. nuestra cara. Bueno, quedó fuerte y claro el mensaje, no se preocupen. Así que, bueno. Ya no volveremos a mostrar nunca nuestras caras. Ya nunca. Pero bueno, justo hablando de gente que no muestra su cara hasta que lo agarra la policía, tenemos la continuación del capítulo pasado, que fue nada más ni nada menos que asesinos seriales. Asesinos seriales. Y el episodio pasado tú me contaste sobre 2 asesinos, ahora yo te contaré sobre otros 2. Sí. ¿Ok? Va, me gusta. Y bueno, a ver. Los asesinos que elegí, bueno, mejor primero te voy a contar, ¿ok? Mejor. A ver. El primero es uno que le decían el carnicero de Plainfield. Y su nombre es nada más y nada menos que Ed Gein. Y tal vez te preguntes, Ed Gein, ¿por qué sería importante, sabes? No lo sé, tú dime. ¿Has visto Masacre en Texas? Sí, pues, sí. No me digas que sí, en él se basaron para hacer al personaje de Leatherface. Porque sí está bien enfermito, ¿sabes? Sí. O sea... Y bueno, este fue un criminal estadounidense de los años 50. Ajá. Y bueno, él nació en 1906 en Wisconsin, ya sabes, Estados Unidos. Asesinos seriales, ya sabes. Y bueno, creció en una familia profundamente religiosa y disfuncional. Su madre era, bueno, su nombre era Augusta. Ya desde ahí empezamos mal. Él era dominante, ella era dominante y era una fanática religiosa, imagínate eso. Entonces, pues... O sea, bueno, qué raro, ¿no? Sí. Pero bueno. ¿Qué cosas, ¿no? Pero fíjate que aquí hay algo muy curioso. Algo que se habla mucho cuando investigas a este señor y los motivos por los que fue como era, es que su mamá le inculcó como odio, recelo, pues sí, como un enojo intrínseco hacia las mujeres. Básicamente le enseñó que las mujeres son malas, así. Es mujer, es mala. Yo pensé que me ibas a decir que le inculcó, no sé, otras cosas. No. Te digo, o sea, era como de que, no, ¿te está gustando esa chica? No. O sea, sí estaba como muy potente eso. Sí. Y bueno, tras la muerte de la mamá en 1945, Ed Gein terminó, pues aislado. Básicamente ya no tenía ningún familiar ni nada. Y pues básicamente sin una figura de control, pues adivina qué pasó. Pues el vato se descontroló y empezó a matar gente. Básicamente esto, ¿sabes? Y bueno, algo que se le... Oye, pero... Este asesino no tenía una enfermedad o algo. No, es que... ¿En Leatherface? ¿Como Leatherface? No, una cosa así. No, o sea, tú lo ves en fotos y nada más es un señor pelón, ¿sabes? Pero no, como tal no tenía... O sea, como todos los asesinos seriales tienen un tipo, pues obviamente rasgos psicológicos pues distintos a lo común. Hablando de eso, pero como alguna discapacidad, yo de acuerdo a todo lo que investigué, no se menciona en algún momento específico. Pero sí, lo que sí se decía es que pues el vato dentro de bueno, ahorita te voy a decir como más de las cosas que hacía. Pero él era como muy... Se describía como un tipo hombre corpulento de mediana edad. Y pues también el vato, de acuerdo a todo lo que hizo, pues te das cuenta de que sí tenía una capacidad de fuerza bastante potente, ¿sabes? Okay. O sea, y bueno, de inicio, yendo directo al grano, ¿qué hizo este vato? Dentro de todo lo que hizo este vato, robaba cadáveres de mujeres recientemente enterradas. Y todo esto con... O sea, era necrofílico. Para allá vamos. Okay. Para allá vamos. Se pone fea la cosa.
Ok. Y bueno, todo esto siempre tuvo el patrón de que las mujeres a las que desenterraba y básicamente secuestraba post-mortem se tenían que parecer a su mamá. Por eso la muerte de la mamá se convierte en este momento súper importante en la vida de este asesino. Te digo, aparte de que se desató, pues como que él siempre tuvo este fetiche muy raro. ¿Ok? Seguimos. Okay. Y bueno, con los restos humanos, él fabricaba muebles, máscaras, ropa, así como un traje de mujer que él estaba confeccionando incluso en el momento cuando lo estaban atrapando. O sea, ¿has visto la película de ¿es el silencio de los inocentes? De Hannibal Lecter. Sí. Ajá. Bueno, en esa película justamente hay un asesino que está haciendo eso, está confeccionando un traje de mujer. Ajá. Entonces, pues también de este personaje viene mucho la inspiración también, porque es justamente lo que estaba haciendo. Además de que, pues, es esta parte de que tienen rasgos similares, pues la piel tiene una gran parte fundamental en todo esto. Dentro de todo lo demás también se encuentra, pues, como decíamos, la parte de pues, la necrofilia, ¿no? Que ya en este punto de saber estas cosas ya no me sorprende mucho. Y bueno, algo muy curioso de este asesino es que solo se confirmó un caso en todo su juicio. Y fue el caso del asesinato de Bernice Worden en 1957. Aunque obviamente su cifra de víctimas, pues asciende a más, ¿no? Pero ¿qué? Digamos que fue como el más conocido, ¿no? O sea, como el que sí dijeron, hay que checar esto, ¿no? Porque ¿qué onda con lo que está haciendo este tipo, este asesino? Ajá, o sea, lo que pasaba es que justamente, o sea, ya que lo atraparon, estuvo en juicio un ratote. Ajá. Ya sabes cómo funciona esto. Y, o sea, le imputaron muchos cargos, realmente. Pero solamente se pudo comprobar el asesinato de esta chica. Y, pues, algo que pues fue bastante bueno, digámoslo así. Porque, pues, gracias a ese caso lo pudieron meter a la cárcel. Pero, pues, es un poco complicado, ¿sabes? Porque mientras más investigas, tenía diferentes cargos y diferentes casos abiertos como en su contra, en su nombre. Pero de repente, pues te pones a pensar, ¿no? Como en qué punto es justicia y en qué punto no. Porque imagínate, o sea, metieron a la cárcel a este vato por este caso en específico. Pero todas las demás familias de las víctimas, independientemente de los crímenes, pues sí terminaron, digamos, como impune. Ajá. Sí, o sea, era como de, estamos seguros que él fue, pero legalmente no se ha dicho. Ajá. Pero no tienen pruebas. Ajá. O sea, tal vez a la familia diga, sí, es él fue, se lo hacía el policía. Se lo aseguramos, Poli, que fue él. Pero sí, básicamente necesitamos pruebas de que en verdad fue él. Algo que lo conecte directamente. Y pues este asesino se le atribuye una decena de asesinatos. Y pues te digo, solamente lo condenaron por uno. Ajá. Bueno, también Pero, asesino. ¿cuánto tiempo, güey? ¿Cuánto tiempo qué? ¿Lo condenaron o a qué lo condenaron? Espera, déjame primero llegar a su captura. A ver, aquí tengo mi guión. Bueno, después, este vato, lo que pasó es que fue arrestado tras la desaparición de esta chica, la que te digo, Berenice Worden. Okay. Ajá. Y entonces, él, para todo esto, un dato que me faltó mencionar, él fue criado en una granja. Al igual que Leatherface, obvio. O sea, literalmente juntas diferentes aspectos de películas de este. O sea, inspiró, notoriamente a 3 grandes películas: a Masacre en Texas, El silencio de los inocentes y Psicosis. Psicosis mayormente por todo esta situación de como la fijación con la mamá, ¿sabes? O sea, viene directamente de este vato. Entonces lo que pasó es que tras la desaparición de la chica, pues ya comienzan como a hacer las investigaciones y tal. Y de repente, pues llegan a la granja en la que se encontraba él y terminan descubriendo restos humanos. O sea, restos humanos en la propiedad en general, ¿sabes?
Y sí fue como Sí. de what the fuck, man. Y o sea, entre muchas cosas se encontraron máscaras de piel. Obviamente, o sea, hablamos de máscaras de cara de personas. Ajá. Sí, sí. O sea, Este, digamos que él tenía una obsesión por la anatomía humana. pues algo por el estilo. Es que es lo curioso, o sea, dentro de, mientras más te vas metiendo al tema, los asesinos seriales tienen como una fijación directamente Sí. a algo en específico, alguna carencia o Sí, algo sí. que los marcó de por vida, algo muy, muy cañón. En este caso, bueno, Sí. y eso lo escribí un poco más en la resolución. Pero déjame llegar allá. Bueno, te digo, en la propiedad encontraron cabezas reducidas, así como las africanas, ¿sabes? Máscaras Ok, máscaras sí, de sí. piel y cráneos convertidos en cuencos. O sea, imagínate eso. El vato tenía como su copa para cornflakes, pero era un cráneo. O sea, estaba muy, muy, muy cañón este vato. Y pues, Pues estaba bien loquito. ese ajá, güey. o sea, y te digo, o sea, durante toda su vida su madre fue como su guía moral, pero después de que muriera, entonces este vato pues se soltó bien macizo. Y bueno, él fue declarado mentalmente incompetente y su sentencia como Ok. tal, o sea, sí Ajá. le comprobaron el asesinato, pero como tal lo sí. encerraron, pero en un psiquiátrico. Ajá. Ah, ok. Ajá. Sí, sí, sí. Ok, y pues básicamente ahí estuvo el resto de su vida hasta que falleció en 1984 a los 77 años. O sea, y este asesino es bastante peculiar por la parte de, pues te digo, muchos personajes como de la ficción y así han sido basados en él, en diferentes aspectos de su vida. Sí, sí. Pero al final de cuentas, pues su legado, más allá de la inspiración en las películas, tenemos que tener en claro que es una inspiración turbia, ¿sabes? Sí. Ajá. Pero entonces, es lo que quiero llegar. O sea, lo que muchos dicen es que, analizando su perfil psicológico y todo esto, él sí tenía como te digo, más que algo físico, algo mental, una condición mental, pero también era como este asunto de querer, o sea, el traje de piel era para asimilarse a una mujer. Entonces, lo que muchos dicen Sí. es que realmente lo que él tenía era como este problema de identidad que se contraponía con O sea, tenía un género confuso. algo así, o sea, es lo que se asume, Por ¿no? decir. Porque no hay una forma directa Ok, de saber. sí. Pero entonces Sí, sí. lo que es como, ok, se estaba haciendo un traje, según esto, como para tipo, como que era una forma de en su mente intentar llegar a ser lo que tanto su madre le prohibió, porque siempre estuvo como esta parte de las mujeres son malas, del odio directamente a las mujeres, incluso a su propia madre. Sí, sí. O sea, le tenía un odio, pero al mismo tiempo le tenía cariño porque pues era el único familiar que tenía, era su único apoyo, ¿sabes? Sí. Entonces Y creo que también era como la única persona que se podía relacionar con una mujer. O sea, era la única. Ajá, literalmente. Y pues Ed Gein básicamente está muy marcado por eso, porque se dice que pues, o sea, es como lo que siempre dicen, ¿no? De que si bien un asesino apareció, o sea, es como los asesinos en serie aparecieron en las décadas posteriores a la guerra en Estados Unidos. Porque eran personas que Sí, sí. nacieron en un entorno pues bastante violento, conflictivo, sí, los Sí. papás alcohólicos les pegaban, o sea, cosas muy malas. Sí, sí, sí. Pero también no se justifica el hecho de que hayan decidido ser de ese modo, porque cuántas personas no habrán nacido y están en un entorno similar y no y pues no se convirtieron en eso, ¿sabes? Sí, 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 claro. Ajá. O sea, creo decidieron de ser algo mejor a lo que querían ser con sus padres, ¿no? Querían demostrar esa manera de que no, yo no voy a ser como ellos, yo voy a ser como yo quiero. Ajá. Y qué bueno que así pensaron, porque a lo mejor se hubieran convertido en asesinos seriales. Pues sí, básicamente. Puede ser, Y, no lo y sé. por eso es un caso como muy, muy, muy llamativo por todas las implicaciones, o sea, por el referente Sí. cultural, además de como todas las implicaciones que tuvo, ¿sabes? Y bueno, Sí, creo que ajá. se me hace... Ajá. perdón. No, Bueno, no. se me hace muy interesante de que tú puedes ver a otros asesinos y como que siempre dan lo mismo, ¿no? De que tienen a su víctima, la matan.
Ajá. tienen a su víctima y la matan. O sea, otros asesinos lo hacen para sentirse bien, ¿no? Pero, por ejemplo, Gain lo hizo por, o sea, como que fue esa manera de diferenciarse de los demás asesinos, Ajá. de que yo lo hago sí, para ser otra persona, ¿no? Para fingir lo que soy. Ajá. O sea, se me hace muy, muy interesante y a la vez algo raro que, que tenga pues sí, ese género confuso de que no se sentía bien como era y necesitaba hacer esos tipos de actos, Ajá. pues para sentirse vivo, ¿no? Pues sí, Por, básicamente como por decirlo así. para tener pues sí, como dices, un motivo para vivir y pues era su Sí, fijación. sí. Y bueno, para cerrar con Ed Gein y pasar al siguiente asesino, quiero leer esta descripción que encontré mientras investigaba. Y creo que relata A ver. muy muy bien lo que podríamos decir que, si bien fue lo que se encontró en la casa de Ed Gein, lo que también podría haber en su Ujú. mente. Así que para que tengan una probadita de qué tan mal estaba este vato. Y bueno, Ok. A ver. ok. Cito. Cuando entraron en su casa, encontraron el cuerpo desnudo de Warden colgado de los tobillos, decapitado, abierto por el torso y esvicerado. Entre muchos otros macabros hallazgos, encontraron también 10 cráneos a los que les había quitado la tapa superior para servir como tazones y ceniceros, pantallas de lámparas y asientos hechos con piel humana, platos de sopa hechos con cráneos, más cráneos en los postes de su cama, y también se encontraron a los órganos de la difunta Berenice, su más reciente víctima, en su refrigerador. Además, él tenía un cinturón, y esto es muy extraño, un cinturón hecho de pezones humanos, ¿ok? Y también tenía una caja de zapatos que contenía, pues básicamente, órganos sexuales de mujeres mutilados, ¿ok? Y además de muchos otros objetos que se considera que él los guardaba como trofeos. Y bueno, al considerar que todo esto fue completamente grotesco, para los policías que Claro. que descubrieron todo eso, o sea, fue una escena increíblemente horrible. Bueno, No, o sea, sí. ajá, bueno, todos los objetos, O sea, ajá. sí. No, sí, o sea, no, es que te iba a decir, imagínatelo, o sea, cuando Sí. me estabas contando, No, imagina. o sea, yo me lo imaginé y dije, tama. No, está muy, muy heavy, muy, muy cañón. Y aparte, los objetos, o sea, y fue tan grotesco realmente que Sí. estos objetos terminaron nada más siendo fotografiados como evidencia y después los destruyeron. Ok. Porque no había forma de que alguien guardara eso, ¿sabes? Sí. O sea, y te digo, ya después Ed Gein fue confesando como las cosas de cómo lo iba haciendo. O sea, el vato como que bien cooperativo, ¿sabes? Así de que no, yo hacía Bien esto. tranquilo, sí. Ajá. Yo hacía esto, en tal fecha Sí, secuestré a vean, tal. Ajá. mis manualidades eran así y así, chavos. Ajá. ¿Cómo ven? No mames. Sí, o sea, estuvo muy, muy, muy cañón. Y bueno, así terminamos la historia de Ed Gein, bastante breve, pero Oye, qué bueno. bastante, Es bastante muy perturbador, fuerte, la muy verdad. raro. Sí. Y bueno, ya con esto quiero pasar al siguiente asesino serial de este episodio, A que ver, es nada más y nada menos que el carnicero de Milwaukee, también conocido como Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer. Ajá. Oye, a ti te gustan mucho los carniceros, ¿va? Es que tiene algo muy curioso. Pero, o sea, son dime, Charlie. muy potentes. O sea, y bueno, seguramente este personaje ya lo conocen mejor por la serie de Netflix. Pero como que quiero hacer un poco énfasis en cosas que considero que son lo más importante. Y Ok. un poquito cosas que no salieron en la serie. Porque obviamente son detalles Ajá. increíblemente grotescos. ¿Ok? Ok. Y bueno, para comenzar, Sí, sí. entre 1978 y 1991, Jeffrey Dahmer cometió algunos de los crímenes más atroces de la historia en los últimos tiempos. Pero más allá de pues todo el horror que generó, también se esconde una historia de pues abandono y monstruosidad humana, ¿sabes? O sea, Sí, él sí. nació en 1960 en Milwaukee. Mm. Y bueno, Ok. desde niño mostró una fascinación por los animales muertos y su anatomía. También estaba toda esta parte de la taxidermia y cosas así, ¿no?
Sí. Esto combinado con que tenía unos padres bastante ausentes y una casa bastante, pues, caótica, ya sabes, el ambiente familiar no era el mejor, pues Sí. terminaron marcándolo fuertemente. Y bueno, él comenzó directamente con las bebidas alcohólicas en la secundaria y se volvió alcohólico, pues, a muy, muy corta edad. ¿Ok? Ok. Entre sus Sí. víctimas se cuentan 17 hombres y adolescentes. Si vieron la serie, Ok. sabrán que Jeffrey Dahmer tenía pues básicamente, él era homosexual. Así que, pues muchas veces eso fue como su forma de seducir a sus víctimas. Él las seducía, las drogaba y luego las asesinaba llevándoselas a un lugar apartado. Ajá. Ok. Y bueno, Sí. él también, dentro de las cosas que no se llegaron a ver en la serie, él practicaba la necrofilia y el canibalismo. Lo que hacía es que guardaba los cráneos, genitales y también otras partes del cuerpo como trofeos. E incluso algo que no se adaptó en la serie de Netflix, pero pues era como algo muy reconocible y muy gráfico, fue que él directamente tenía un altar en su casa. Tenía o sea, literalmente como un altar de Día de Muertos, pero de todas sus víctimas. Ajá. No, sí, se lo muestran en la serie, ¿no? Pero no como la descripción, ¿sabes? Porque, o sea... ¿tú tienes la descripción? Un poquito más, ajá. O sea, algo que se resalta mucho es que él intentó crear como... La mejor descripción que encontré para lo que él estaba haciendo son zombies sexuales. Ajá. Porque él agarraba y perforaba los cráneos de sus víctimas mientras estaban pues vivas y pues terminaba... Sí. O sea, y les vertía ácido. Entonces ellos terminaban con un estado catatónico, terminaban pues mal, ¿no? Ya estaban fuera de sí. Sí. Y entonces pues al final de cuentas ellos terminaron pues convirtiéndose en simplemente un aparato para que Jeffrey pudiera satisfacer sus necesidades sexuales. Ajá. Okay. Además de que, como te digo, algunas cosas que como tal no se mostraron, pero es que él al tener estos intereses por la taxidermia y así, pues muchas partes del cuerpo llegó a, te digo, a embalsamarlas y así, entonces ya los podía mantener. Y entre todos ellos, pues obviamente órganos sexuales, que se dice y se presume que él usó pues posteriormente. Ajá. O sea, ya separados de su persona. Está muy potente eso. Y de repente, y la verdad, muchas de las descripciones que encontré sobre todo eso, si los digo me van a censurar. Ok. No, pues sí. Pero tienen bastante bien. Que buscaste como la descripción en. Las menos. Sí. ¿Eh? Y eso que buscaste las menos. Sí, pues, sí. Explícitas. O sea, la neta me abstengo. Sí, no nos vayan a cerrar el canal, ¿no? Por decir no manches, cosas. No, sí, ese vato sí estaba muy, muy potente. Pero muchas de las Oye, cosas... pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué? De eso que buscaste de las descripciones de Jeffrey y del otro chavo que me dijiste, ¿cómo se llama? Ajá. ¿Dane? Ajá. ¿Dane? No, Gain. Ajá. ¿Tú dirías que cuál fue el más perturbado? Que dices, ay... Yo siento que... Sí, creo que se pasó más que este. Es que, o sea, es raro porque, bueno, ahorita llegamos un poco más a la historia de Dahmer, pero al menos en ese punto, a mi parecer, yo creo que Ed Gein estaba un poco más trastornado, ¿sabes? Porque mucho de lo que hacía Dahmer era más por esta parte de no sufrir el abandono que sufrió por parte de sus padres. Ajá. O sea, entonces, claro. ¿cómo puedo retener a esta persona que, digamos, me hace feliz? Ponle tú. ¿Cómo lo retengo? ¿Cómo hago que se quede en mi vida? Entonces, ahí fue cuando entró en su perspectiva todo esto de la disección y también el canibalismo. O sea, era como una forma de, digamos, fusionarse con sus víctimas. Entonces, podía asegurar que no se separaran de sí mismo, porque él tenía un abandono muy, muy, muy fuerte. Y por otro lado, Ed Gein, yo siento que él tenía más un tema, dejando un poco el abandono, pero más como de una opresión
que se transformó en un odio completamente. O sea, yo creo que si bien los dos estaban traumados por cosas de sus padres, sí, sean buenos padres, por favor. La realidad es que Ed Gein, yo a mi parecer estaba un poco más trastornado debido al aislamiento que tuvo. Porque, bueno, este vato, Dahmer, tuvo al menos un poco de interacción social, llegó a tener amigos en algún punto de su vida. Pero Ed Gein estaba... Ed Gein tenía un hermano, pero al final de cuentas estaba igual de mal que él, ¿sabes? O sea, entonces realmente yo creo que una gran parte fue el aislamiento que sufrió, además de que la década en la que pues uno estuvo y el otro, ¿sabes? O sea, Dahmer estuvo en una época más moderna, lo que le permitió pues como estar más conectado con el mundo, y Gein pues básicamente era un granjero. O sea, realmente no tuvo forma ni siquiera de poder conocer más allá de su propia realidad. Ajá. Y yo creo que eso sí jugó un papel importantísimo, y pues al final de cuentas terminó condenando a todo lo que llegó a pasarle. Ajá. Y bueno, ya para cerrar un poco, a Dahmer lo atrapan en 1991 cuando una de sus víctimas se le escapa, y esta víctima agarra y alerta a la policía. Y bueno, cuando llegan y registran su departamento, encuentran fotografías de cuerpos desmembrados, restos humanos en el refrigerador, también encuentran un barril lleno de ácido, o sea, para deshacer a los cuerpos y así. O sea, cosas que dices, no manches, este vato ya tenía un modus operandi súper marcado. Ajá. Sí. Sí, porque de hecho, o sea, como decías, su manera de cómo atraer a sus víctimas es que a veces una de las más que le sirvió fue cuando... porque él iba mucho a bares gays, que en esos tiempos pues no se prohibieron, bueno, sí, se prohibieron porque pues, en esa época no. Bueno, el chiste es que él iba mucho a estos bares y les ofrecía a su víctima algunas fotografías. Que él les decía, oye, yo soy fotógrafo y si quieres, te puedo tomar algunas fotos y eso. Y, o sea, creo que la primera víctima fue cuando... Sí, la primera víctima sí cayó con ese primer pretexto de que le quería tomar fotos. Y creo la que se encuentra en el tambo todavía, que... Bueno, en el barril de ácido. Creo era su primera víctima. Sí. Creo. Según yo. Sí. O sea, te digo, ya, o sea, a partir de su primera víctima, ya comenzó a tener pues este proceso, básicamente un rito de cómo tratar a sus víctimas. O sea, y ahí tenemos la parte de seducirlos, llevarlos a su casa, básicamente abusar de ellos, matarlos, y después ya llegábamos a la parte de cuando los destazaba, ¿no? Después para ya tenerlos como pues la carne y todo eso ya ya guardada, y pues lo hacía cada cierto tiempo. O sea, realmente ya lo tenía como de, oh rayos, ya se me está acabando el pulmón, ¿no? Entonces ya voy a ir por otra víctima. O sea, y pues también tenemos que este asesino pues se inspiró en gran parte a personajes como, bueno, terminó de cimentar, ¿no? Lo que fue personajes como Hannibal Lecter y así. Pues te digo, básicamente los asesinos han inspirado una buena parte del cine, y pues este interés humano, ¿no? Que se tiene desde siempre. Y bueno, Jeffrey Dahmer, después de ser atrapado, fue condenado a 15 cadenas perpetuas. Y pues obviamente se le comprobaron bastantes asesinatos. A sí, no salió impune de la mayoría de cosas. Obviamente tenía pues muchísimas pruebas directamente en su departamento. Y el final de su vida ocurrió en 1994, a la edad de 34 años, cuando otro recluso en la prisión en la que se encontraba, lo asesinó. Así simplemente lo asesinó. Y pues así fue como Dahmer pues básicamente se convirtió en este símbolo pues como del mal absoluto. Y pues no fue tanto por su número de crímenes, fue más como por la brutalidad
Y pues Sí, de cómo lo hacía. tan forma tan obscena, tan morbosa, tan indescriptible de todo lo que hizo, ¿sabes? O sea, realmente él es un ejemplo de lo que es la falta de humanidad y empatía. Sí, claro. O sea, sí está. Como cualquier cañón. asesino que hemos hablado en esos 2 episodios que nos llegó, que pues sí, los 4 tienen algo en común, que solamente es matar. Pues sí. Matar y matar. Pues sí, básicamente es lo que los hace interesantes, pero sí los convierte en algo muy... O sea, es como, ya lo tenemos tan normalizado, pero al mismo tiempo no debería dejar de sorprendernos hasta dónde puede llegar como la capacidad humana de ser cruel, de ser básicamente un animal, Sí, ¿sabes? ¿qué es lo que puede hacer, no? Hasta dónde alguien puede perder esa poca humanidad que le queda. Sí. Y ver a otras personas como si fueran pues desechables. Sí, básicamente simplemente como si fueran pues cualquier cosa y no tener ningún aprecio ni respeto por lo que es la vida y la mortalidad, ¿sabes? Sí. Sí. Y bueno, pues bueno, Charlie, ya con esto cerramos. nos despedimos de estos 2 grandes capítulos que hablamos de los asesinos. Y yo creo que fue un buen tema. Bueno, sí, fueron muy buenos temas. ¿A ti qué te dejaron, Charlie? ¿Te gustaron? Pues a mí me parece. ¿Te gustaría hablar otras? Interesante. Creo que tal vez en algún punto podremos hacer como otra parte, pero deberíamos de... Yo creo que un episodio por asesino, porque realmente que lo que hay de información es muchísimo. Es muchísimo y los asesinos y la verdad, todo resumirlo, como que siento que no te da una perspectiva completa de todo el monstruo que fueron muchos de ellos, ¿sabes? Vamos a hacer un canal aparte, Charlie. Vamos a hacer 40 un canal aparte hablando de asesinos. Bueno, pero estaría bien para episodios de Halloween, asesinos. Sí, va, me gusta. Me gusta. Ya es el próximo episodio, chavos. Ya lo tenemos. Nos vemos hasta octubre. Bueno, adiós. Nos vemos la próxima semana con otro episodio de este bonito podcast. Y pues adiós al dron. Bye, Aunque no nos vean. Adiós al dron.